vamos a estudiar un pasaje de la Biblia del libro de Hebreos. De hecho, si usted estuvo el miércoles se utilizó parte de ese pasaje en la dinámica de oración, pero hoy estaremos exponiendo este versículo. De hecho, hay una agenda de predicación en una de las imágenes. Este mes de febrero, mire lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar recordando lo que son nuestra visión como iglesia, conocer, amar y servir. Eso lo hacemos todo inicio del año. Al inicio del año normalmente lo que hacemos es recordar lo importante de esas tres palabritas que nos definen. Conocer a Dios, amar a Dios y al prójimo y servir al Señor. No, o al revés, es más fácil al revés. No podemos servir a un Dios que no amamos, no podemos amar a un Dios que no conocemos. Así que lo hemos hecho por los pasados, te diría 4 años, que al inicio del año siempre predicamos un sermón relacionado con el tema de lo que es conocer, amar y servir. Así que hoy, febrero 1 y febrero 8, estaremos explorando esos pasajes relacionados, recordando nuestra visión como iglesia. Hoy veremos Hebreos 10, el próximo domingo veremos Hechos capítulo 2, versos 40-47. Y los últimos 2 domingos de febrero ya estaremos de lleno en nuestra próxima serie que usted sabe que va a ser de Primera de Tesalonicenses. Así que le animo a que siga preparándose en su lectura de Primera de Tesalonicenses, porque ya el 15, creo que es el 15 de febrero, domingo, estaremos comenzando allí de lleno en esa serie. Pero antes, como le decía, queremos recordar juntos como iglesia esas tres palabras que siempre usted las ve ahí, que nos definen la visión de la iglesia: conocer a Dios, amar a Dios y al prójimo, y vivir una vida de servicio, de entrega a Él. Así que parte del sermón de hoy y el próximo domingo tienen que ver con eso, y por eso se titulan Una comunidad redimida. ¿Cómo vive una comunidad de los santos? Una comunidad de aquellos que han sido comprados, una comunidad de iglesia de aquellos que ahora le pertenecen al Señor, que han sido adoptados, como acabamos de cantar. Bien, así que le invito a que me acompañe a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 25, y aquel que pueda estar de pie para darle lectura, le invito a que me acompañe. Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 25, dice así la palabra del Señor. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la reunión de los santos, la reunión de tu iglesia, donde un día más nos permite juntarnos a escuchar tu palabra, a ser edificados por medio de ella. Tú conoces, Señor, las dudas que tienen en nuestra mente hoy, las cargas, las situaciones que traemos hoy, pero tu palabra es más que suficiente, Señor, para cada necesidad. Que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas en esta mañana, y si hay alguien aquí que no te ha conocido como Salvador, que hoy es el día de salvación, Señor, si así es tu voluntad. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos, te lo pedimos todo. Amén.
todos sabemos, mis hermanos, que podemos tener el edificio más grande del mundo, pero si no tiene un buen fundamento donde sostenerse, algún día se va a caer. La importancia de los fundamentos. La importancia del fundamento que sostiene y permite que un edificio alto se mantenga en pie. Todos de seguro hemos visto la imagen, una imagen muy famosa, que muchas personas que van a Italia quieren retratarse allí, y es la famosa Torre de Pisa. Es literalmente una torre que está de lado, que se está cayendo. De hecho, es para muchos sorpresa saber que esa torre empezó a construirse en el año 1173 después de Cristo. Estamos hablando de casi 1000 años. Y eso todavía está allí. Y lo interesante de esa torre es que se construyó originalmente para ser el campanario de una catedral. Había una iglesia católica en la plaza de Pisa, de la ciudad, y esa era la torre donde iba a tener la campana. Pero la torre se empezó a construir con mármol blanco muy pesado. Y el piso estaba lleno de arenilla. Así que obviamente es rápido que ellos empezaron a construir. Mientras más alto iban, la torre empezaba a hundirse y a inclinarse. Así que desde muy temprano en la historia de esta torre, los ingenieros comenzaron a preparar algunas ideas. Dijeron, oye, vamos a trabajar con el fundamento porque hay que corregirlo. Pero era muy difícil, todo eso, la profundidad estaba lleno de arena. Así que trataron de fortalecer el fundamento, trataron de hacer contrapeso, o sea, si la torre se estaba inclinando para acá, pues ponerle contrapeso en esta parte para que no cayera. Pero se dieron cuenta que cada vez se inclinaba más e iba a caer. De hecho, hubo un momento en los años 90 que tuvieron que cerrar esa atracción. Porque la gente, claro, iba allí a tirarse fotos con esa famosa torre. Si los constructores hubieran hecho un buen trabajo, nadie sabría de esa torre, ¿sabes? Esa torre nadie la iría a visitar. Pero como se está cayendo o está inclinada, ese es el atractivo turístico. Así que en los años 90 se tuvo que cerrar. La trataron de corregir, le hicieron unos arreglos y hoy por hoy tiene hasta un sistema, escuche bien, esto es verdad, tiene hasta un sistema de satélite que todo el tiempo está mirando la torre, haciendo medidas para ver si se inclina aunque sea un poco, para que los ingenieros puedan trabajar con el fundamento nuevamente y que la torre no se caiga. Así que los expertos, ingenieros, arquitectos que trabajan en esa torre, ¿sabes qué han hecho? Hicieron una declaración hace muy poco, recientemente, y dijeron a la gente que debían estar tranquilos los turistas, los visitantes, porque la Torre de Pisa no se va a caer por lo menos en los próximos 200 años. O sea, que en 200 años se va a caer o alguien, algún otro ingeniero o otro arquitecto tiene que pensar en otra idea. Pero miren esto tiene casi 1000 años y sigue cayéndose porque nunca tuvo un fundamento correcto. Y han intentado arreglarla, pero siempre se está inclinando porque no tuvo el fundamento correcto y algún día se va a caer, según los expertos, si no le siguen haciendo arreglos y arreglos. Y cuando nosotros pensamos en el fundamento sobre el cual descansa la iglesia, en el fundamento sobre el cual descansa tu salvación, el libro de Hebreos es uno de los mejores libros para recordarnos eso. Si tú estuvo aquí cantando al Señor estas alabanzas, todas tenían que ver con el sacrificio de Cristo, con la sangre de Jesús que nos perdona, con la libertad que se compró en la cruz, con la esperanza que ahora hay en Cristo Jesús en su salvación. Y el libro de Hebreos, mis hermanos, lo que nos va a recordar precisamente es cuál es el fundamento sobre el cual descansa la iglesia, sobre el cual descansa tu salvación. De hecho, este libro de Hebreos se escribió poco antes del año 70. El año 70 fue un año de mucha destrucción donde el emperador romano envió sus soldados a Jerusalén, destruyeron el templo. Jesús había profetizado de eso, ¿usted recuerda? Destruyeron el templo. Pero esta carta se escribió un poco antes de ese año, los años 60 más o menos, y lo sabemos porque cuando tú estás leyendo Hebreos, incluso en el pasaje nuestro de hoy, hay muchas cosas que se hablan en el presente. O sea, el autor está asumiendo que cuando él escribe esta carta, todavía el templo está allí, el templo de los judíos en Jerusalén, y que todavía hay sacerdotes por allí presentando sacrificios y presentando ofrendas todo el tiempo. Así que piénselo de esta manera. Cuando se escribe el libro de Hebreos, todavía existía el templo de Jerusalén, todavía los judíos iban allí a llevar ofrendas todos los días, a llevar sacrificios. Y lo que está haciendo el autor del libro de los Hebreos, que no tenemos idea de quién es, mi hermano. ¿Sabes que por los pasados 2000 años en la historia de la iglesia ha habido debate
sobre quién es el autor porque no lo dice, no está identificado. Hay algunos que dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Silas, Bernabé incluso. Algún colaborador de Pablo probablemente fue quien escribió esta carta. Pero lo importante es saber que esta carta se escribe a un grupo de hermanos que estaban siendo perseguidos muy temprano en la historia de la iglesia, probablemente en Roma, siendo perseguidos por Nerón en los años 60 del primer siglo. Y siendo perseguidos allí, todo se estaba jamaqueando, todo parecía que no tenía un piso firme sobre el cual descansar. Y lo que hace el autor de los Hebreos es decirle, oye, todo se está jamaqueando a nuestro alrededor, pero hay algo, la roca de los siglos, está Cristo, eso no se va a mover nunca. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual descansa nuestra salvación? ¿Qué es aquello en lo cual la iglesia puede descansar a pesar de sufrimiento, de persecución o de tiempos difíciles? Eso es lo que este autor de los Hebreos quiere recordarle a estos hermanos. De hecho, esta carta a los Hebreos está presentando a Cristo desde el capítulo 1 como el Cristo supremo, como el Hijo de Dios. En el capítulo 1 dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, que Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Pero en el capítulo 2, cuando tú sigues pasando la página, dice el texto que Él fue semejante a nosotros en carne. A la misma vez que Él es Dios, Él es hombre, el misterio de la encarnación, ahí presentándonos a Cristo. Esta carta presenta a Cristo como la plenitud, el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Yo le invito a que usted haga una lectura conjunta un día de Levítico y de Hebreos. Y si usted hace eso, leyendo los sistemas de sacrificios del Antiguo Testamento y cómo el autor de los Hebreos está diciendo, ¿sabes qué? Todos esos sacrificios estaban ahí no para salvarnos, todos esos sacrificios estaban ahí para apuntarnos al Cordero de Dios que vendría un día. Todos esos sacrificios estaban para apuntarnos a Cristo. Así que mis hermanos, si tú quieres crecer en el entendimiento de quién es Jesús y de la obra que hizo Jesús sobre la cual se fundamenta nuestra salvación, yo te animo a leer la carta a los Hebreos. Según la estadística te toma 45 minutos al lector promedio. Así que si tú lees la carta completa, vas a tener esa idea de lo que el autor está tratando de hacer, presentando el fundamento firme, ese que no se cae, ese fundamento seguro que es la obra de Jesús en nuestra salvación. Así que era importante para esa iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba sufriendo, recordar cuál era el fundamento donde ellos se sostenían. Recordar que permanecieran firmes, que permanecieran unidos. De hecho, nos vamos a dar cuenta cómo a través de este pasaje que tenemos delante, de Hebreos capítulo 10, que esa idea de conocer a Dios, amar a Dios y al prójimo y vivir una vida de servicio está aquí, en todos estos pasajes desde el 11 hasta el 25. Así que acompáñenme al primer punto, versículo 11 al 18. El fundamento en el cual descansa una comunidad redimida, la iglesia, el fundamento en el cual descansa la iglesia, el fundamento en el cual descansa tu salvación. Miren cómo comienza este autor diciéndonos en el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mi hermano, desde el Antiguo Testamento, Dios había establecido esta idea de que la paga del pecado es muerte y de que por lo menos habría un sustituto. Había un animal que se ofrecía. Eso usted lo encuentra en todo el Antiguo Testamento, un corderito, un sacrificio. Algo se ofrecía a cambio para que el pago o el castigo no cayera sobre el pueblo, sino que cayera sobre un sustituto. De hecho, eso es tan viejo y tan antiguo que aparece en el inicio de la Biblia y a veces lo pasamos por alto. Usted recuerda Génesis capítulo 3, Dios había hecho al hombre perfecto, el hombre pecó, y cuando Dios le da las consecuencias al hombre de su pecado, le dice que Él enviaría un Salvador un día, pero al final de ese pasaje, ¿usted recuerda algo que nos enseña esa historia? De Génesis capítulo 3 nos dice que ellos se habían vestido, recuerdan a Adán y Eva, se habían vestido con hojas para tapar su desnudez por su pecado. Pero que Dios hizo algo al final de Génesis capítulo 3 y dice que Dios los vistió con pieles de un animal, asumiendo la idea
de la muerte o el sacrificio de un animal sobre el cual se le quitó la piel y vistieron a Adán y Eva. Pero eso es mucho más que vestirlo físicamente. La idea que se está presentando en ese pasaje, mis hermanos, es la idea de vestirlos espiritualmente. O sea, que ellos estaban desnudos delante de Dios y Dios haría algo. De hecho, piénselo de esta manera. La primera muerte registrada en la Biblia se supone que le tocara a Adán o a Eva. Fue la paga del pecado, muerte. Ya el Señor se los había dicho. Pero la primera muerte registrada en la Biblia fue por un sustituto. Murió algo, un sacrificio. Dios cargó su ira en ese momento sobre ese corderito, sobre ese animal, y tomó esas pieles y cubrió a Adán y a Eva. Hermanos, eso es una imagen de lo que vendría cientos de años después, lo que sería Cristo, cubriéndonos a nosotros con su sangre. Así que en todo el Antiguo Testamento habían sacrificios. Escuche bien, eran sacrificios que se hacían todos los días, mis hermanos. Todos los días en la mañana, en la tarde, había un sacerdote que tendría que entrar al templo y hacer sacrificio. Usted recuerda que el templo tenía el lugar santísimo, era un lugar especial. Solo el sumo sacerdote en pocas ocasiones podía entrar allí a llevar un sacrificio. Había un día establecido, le llamaban el día de la expiación, en el cual se tomaba un animalito, se le ponía la mano sobre la cabeza como un símbolo de que todos los pecados del pueblo caerían sobre ese cordero, sobre ese animal, y ese animal era sacrificado. Y había otro animal que de la misma manera, otro corderito, que era enviado lejos. Simplemente lo enviaban lejos. Si usted quiere leer el Levítico 17, 18, esta tarde le da más idea de lo que estamos hablando. Había muchos sacrificios en el Antiguo Testamento. Pero este texto, miren lo que nos dice. Día tras día habían sacerdotes en el templo, muchas veces haciendo los mismos sacrificios. Pero miren cuál era el problema, es que esos sacrificios nunca fueron diseñados para quitar el pecado. Nos dice la última parte del verso 11. Esos sacrificios no podían quitar el pecado. Esos sacrificios del Antiguo Testamento solamente estaban apuntando al sacrificio perfecto que vendría un día. Así que luego dice el versículo 12, pero Cristo, el Cordero de Dios, ese que Juan presentó diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mi hermano, el sacrificio de Jesús nos está diciendo este versículo 11 y 12 que fue un sacrificio perfecto y que fue suficiente. Fue una ofrenda que Jesús hizo una vez y para siempre. Los sacerdotes tenían que ir todo el tiempo, una y otra vez. Usted se imagina un sacerdote en la mañana, haciendo el turno de la mañana, porque eran muchos. Recuerden que la familia de Leví tenía muchos funcionarios, muchos servidores. Así que ellos se dividían algunas tareas en el templo. Así que tú te imaginas a un sacerdote que estaba en la mañana deseándole un buen turno al que va a entrar por la tarde a ofrecer sacrificio. Y eso había que hacerlo, ¿sabes cuándo, mi hermano? Todos los días. Y cuando el de la tarde, el sacerdote de la tarde terminaba de hacer sacrificio, él sabía que al otro día él tendría que ir otra vez a hacer sacrificio. Cuando hacían el sacrificio anual, que se hacía una vez al año, de igual manera, una y otra vez ellos sabían, el próximo año hay que otra vez derramar la sangre de un corderito. Mi hermano, pero dice el texto, versículo 12, que cuando Cristo llegó, ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Uno que fue suficiente, uno que bastó. De hecho, miren la última línea del verso 12. Cuando Él hizo eso, se sentó a la diestra de Dios. De hecho, usted sabe que en el tabernáculo y en el templo había muchos muebles. Cuando usted está leyendo el Antiguo Testamento. Pero nunca había una silla para que el sumo sacerdote se sentara como diciendo, ¿sabes qué? Hice el sacrificio y ya no hay que hacer más sacrificio. Más nunca. No, mi hermano. Pero Cristo, cuando hizo este sacrificio perfecto, suficiente, dice que se sentó a la diestra de Dios. Que se sentó como diciendo, ya no hay que añadir nada. Ya la salvación está completa. Ya no hay que añadir un sacrificio más. Oh, mi hermano, qué importante que la gente hoy escuche este mensaje. Especialmente personas religiosas que todavía piensan que su propio sacrificio le van a añadir algo a su salvación. O incluso personas que piensan que son los sacrificios propios los que le van a hacer salvos. Y aquí está diciendo este pasaje que este sacrificio de Jesús ofrecido una vez y para siempre fue perfecto.
Mi hermano, ¿ustedes recuerdan los gritos de Jesús en la cruz? Cuando allí en la cruz Él llegó a decir, consumado es, en Juan capítulo 19. Y cuando Él dijo, consumado es, Él estaba diciendo, todo se ha cumplido. El 100% de la deuda que tenían los pecadores ha sido paga, completa. Todas las promesas, todas las expectativas se estaban cumpliendo ahí en Cristo. Hermano, esto es muy importante porque a veces lo pasamos por alto. Escucha bien, Jesús no vino a darte el primer empujón para que tú sigas caminando. Jesús no vino a pagar el 1% para que tú pagues el 99%. La salvación de Cristo fue completa porque tú no podrías nunca pagarla. Si Jesús hubiera pagado ¿sabe qué? Si Jesús hubiera pagado, usando una hipérbole, aunque sea el 99%, para que tú por lo menos pagues 1% de tu salvación, ninguno de nosotros tendría la salvación. Nunca podríamos salvarnos. Así que al final de cuentas, mis hermanos, tenemos que recordar junto al autor, Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y usted tiene que pensar en esta mañana, ¿por qué es importante que una iglesia que está recibiendo tanta persecución, una iglesia que está sufriendo, el autor, no sabemos si es Pablo, como le decía, si es Lucas, si es Bernabé, pero el autor de Hebreos, ¿por qué es importante que le esté recordando estas cosas? ¿Por qué en vez de decirle, oye, imagínate tú, ¿qué tú le escribirías a una persona que está sufriendo hoy porque está siendo perseguido por su fe? Y en vez de escribirle, oye, escóndete bien, cuídate, espero que no te pase nada, cosas como esas. No, al autor lo que está haciendo es recordarle lo que hizo Cristo, recordarle el sacrificio, recordarle el fundamento sobre el cual descansa su fe y recordarle que mientras en el templo se siguen haciendo todos los días sacrificios, ya el sacrificio de Cristo ofrecido una vez y para siempre fue suficiente. Y cuando dice que Cristo se sentó, la imagen, mi hermano, la imagen más cercana que podemos tener es cuando tú un día tenías un gran proyecto y tú estabas muy cansado y simplemente terminaste tu proyecto, te sentaste con una satisfacción. ¿No le ha pasado eso? De que cumpliste las cosas que tú hiciste en el día. De que tenías cierta tarea. De hecho, usted sabe, esto es un paréntesis, pero usted sabe que eso fue lo que pasó en el Génesis cuando Dios creó las cosas. No porque estuviera cansado, obviamente, pero se sentó literalmente a gozar de su creación. Dice que se sentó, estableció el descanso para nosotros, no para él. Pero se sentó como viendo todo lo que había hecho. De hecho, hizo una declaración sobre lo que había creado y dijo, todo esto es bueno. Todo lo que yo creé es bueno. Así que ese momento cuando tú hiciste algo, imagínate, estabas pintando tu casa, estabas haciendo algo y al final te sientas por un momento, miras tu obra y quedas satisfecho. ¿Te ha pasado eso? Pues esa es la idea que se está presentando aquí. Cristo quedó satisfecho. El Padre quedó satisfecho. Ya la obra se completó una vez y para siempre. No hay que añadirle. Hay otras tradiciones que quieren añadirle sacrificios constantes. ¿Sabe por qué? Porque dice, sí, Cristo murió, pero todavía hay que pagar parte del precio. Pues eso no es una deuda completa paga. Hermano, en esta mañana nosotros nos podemos regocijar junto a esa iglesia y darle gracias a Dios porque nuestra deuda está paga completa. Yo no sé si usted se deleitó o le dio paz cuando le llegó su primer papel y le ha llegado un papel que diga que usted pagó el carro, que usted pagó la casa, wow, después de 30 años, la casa, o 25. Y le llega un papel, hay gente que lo pone en un cuadrito para verlo, recordar que es un logro. Porque es una deuda que ya no tengo. No es como que te dicen, mira, tienes este papel del banco. Ah, no, pero tienes que seguir pagando la mensualidad de la casa. No, ya tienes un papel. Tú te sientas hasta libre. Pues miren, esa es la misma idea. Es la idea que Cristo está diciendo aquí, que una vez y para siempre hizo este sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios y ya la deuda está paga, mis hermanos, para siempre. Eso es lo que hizo Cristo. Así que el autor está recordando que ese sacrificio de Jesús fue perfecto, fue suficiente, pero también que fue un sacrificio fructífero, que no fue en vano. Miren lo que dice el versículo 13 al 18, que cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios, ya satisfecho por el sacrificio perfecto que había hecho, dice de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, en otras palabras, Jesús allí cuando venció la muerte, venció el pecado y todos sus enemigos, es la imagen del verso 13, es un rey que se sienta victorioso.
porque ya todos sus enemigos han sido derrotados. Si hubiera un enemigo más, pues ese rey tiene que seguir parándose, montándose en el caballo e irse a pelear. Pero la idea o la imagen que presenta es un rey victorioso que acaba de llegar de la batalla y ha derrotado al 100% de sus enemigos y se sentó satisfecho. Y tiene todos sus enemigos delante de sus pies. Mi hermano, ese es nuestro Salvador, el que tiene todos sus enemigos delante de sus pies, debajo de sus pies. Luego nos dice el verso 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Hermano, está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de los redimidos de la iglesia. Con una sola ofrenda, este sacrificio no solamente derrotó a todos sus enemigos, este sacrificio nos santifica, nos hace perfectos. Algo que tú no podías hacer por ti mismo. Usted sabe que esta semana yo me encontré con una persona, estaba haciendo comprando el marbete, de hecho, y esa persona fue bien interesante porque la conversación se inició de esta manera. Él diciéndome, gracias, escuche bien esto, porque eres la primera persona hoy que no me insulta. Porque eso fue el viernes, estamos cerquita de la fecha correspondiente al marbete de enero, así que eso estaba lleno, obviamente, y la gente tenía que tener paciencia, pero la gente no tenía paciencia. Y fíjate, me llamó mucho la atención lo que él me dijo. Él está bien cargado y simplemente yo estaba esperando allí en mi lugar. De momento llega mi turno, hablo con él, le doy mi papel y me dice, oye, gracias, porque la forma que estamos hablando es la única persona hoy que no me ha insultado. Y de hecho, fue interesante la conversación porque seguimos interactuando, hablamos del Señor, pero una de las cosas que él me decía que llamó mi atención es, oye, esta gente insultándome y yo tratando de ser mejor persona. Él me enfatizaba eso. De hecho, lo que me estaba diciendo era que como que estas últimas semanas él había estado pensando que tiene que ser una mejor persona. Y no un creyente. Simplemente una persona que está diciendo, oye, yo quiero hacer las cosas bien. Y de momento le pasa lo que le pasó. Un día largo de gente tratando de hacerle la vida imposible. Pero eso me llamó mucho la atención. Estoy intentando ser buena persona. Pero hermano, eso lo escucho todo el tiempo. Usted también. Estoy intentando ser buena persona. Y aunque eso se escuche bueno y se escuche bien, ¿sabes qué, mis hermanos? Al final, si no es o si no trata de ser una buena persona en Cristo, eso simplemente es imposible. Te quedarás tratando de ser una buena persona, pero nunca lo lograrás. Aquí nuestro verso 14 está diciendo que con la ofrenda de Cristo, con el sacrificio de Cristo, Él hizo perfectos para siempre a ti y a mí. Hermano, el Evangelio no se trata de eso, de que trates tú por tus propias formas o por tus propios esfuerzos ser una buena persona, porque eso nunca lo vas a lograr. El Evangelio trata al revés de darte cuenta que tú no eres una buena persona. Tú no puedes salvarte a ti mismo, no puedes arreglarte lo dañado que hay en ti. Vas rendido a Cristo y Cristo te hace perfecto para siempre. Eso es lo que hace Cristo. Esa es la obra de Jesús. Y este pasaje nos está recordando que el sacrificio de Jesús fue perfecto, suficiente, dio fruto porque derrotó a todos sus enemigos, porque nos hace santos, nos hace perfectos. Y noten la imagen, mi hermano, es para siempre. Oye, ahora entendemos un poco mejor este mensaje para esta iglesia que está siendo perseguida, que probablemente muchos de ellos murieron en la persecución. Y la idea es, la idea que le está presentando el autor, es que ellos en Cristo están siendo hechos perfectos para siempre. Van a estar delante de Dios para siempre. Pero también nos dice estos versículos 15 en adelante, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Esto es una cita de Jeremías 31. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Miren qué hermosa imagen de lo que es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Él, por su Espíritu Santo, ahora poniendo su ley en el corazón del hombre, en la mente del hombre, pero luego diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pero hermano, ¿sabes que en la Biblia hay muchas imágenes que nos ayudan a entender esta idea? Hay imágenes que hablan como si Dios echara nuestros pecados al fondo del mar. Pero son imágenes para que tratemos de entender este concepto.
Hay otra imagen que dice, mira, así como está lejos el oriente del occidente. Usted no puede medir eso, cuán lejos está el oriente del occidente. Es imposible. Pero dice, así Dios apartó de su vista lo que es nuestro pecado. Si Cristo pagó por la deuda, como nos decía el verso 11 y 12, un sacrificio perfecto y suficiente. Si Cristo pagó por nuestra deuda, por nuestro pecado, ya Dios no nos mira a nosotros como pecadores. Pero hermano, eso es algo que nos sorprende del Evangelio. El saber que delante de Dios, Él nos mira a través de Cristo. El saber que delante de Dios somos justificados y que ya nunca más se acordará de sus pecados, de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. De hecho, piensa por un momento en esto. Si este verso es verdad, que lo es, significa que somos tú y yo los que sí hacemos memoria muchas veces de forma incorrecta de nuestros pecados, de nuestras transgresiones y de las transgresiones de otros. Pero Dios no hace eso. Cuando Dios da un perdón, mi hermano, Dios lo da completo. Dios lo da un perdón verdadero. Y dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Porque no es decir, Dios no estaba diciendo, oye, Jesús va a pagar por tus pecados, oye, pero yo voy a estar toda la vida recordándote o diciéndote lo que hiciste o qué pecador eres. No se trata de eso. De hecho, muchas veces nuestra identidad o nuestra vida se basa en el pasado y en todos los pecados que nosotros pudimos haber hecho y en nuestra propia naturaleza. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hago un paréntesis, la próxima vez que usted tenga que perdonar a alguien, vaya a este pasaje. La próxima vez que usted esté luchando con algo que le hicieron a usted y como que no puede perdonar, vaya a este pasaje porque está diciendo que en el nuevo pacto Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones porque su perdón es perfecto, porque la deuda fue cancelada. Si la deuda fue cancelada, si ya tú eres libre en Cristo Jesús, no vas a pagar otra vez ese precio. Por eso no tiene sentido ideas que nos enseñan que después de esta vida hay que seguir pagando el precio. ¿Pero cómo? Significa entonces que el sacrificio de Cristo no fue perfecto. Si tú te encuentras con alguien que te dice que después de esta vida todavía hay que ir a otra vida intermedia para pagar el precio que no pagaste aquí, llévalo a este pasaje. Hebreos capítulo 10 nos ayuda a entender esta idea. Un sacrificio perfecto, una vez y para siempre, nos hace perfecto en Cristo Jesús y nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Así que mis hermanos, este es el fundamento en el cual descansa nuestra salvación. Este fundamento sólido de la obra que hizo Cristo Jesús a nuestro favor para salvarnos. De hecho, mira cómo termina esta sección en el verso 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Tú sabes qué está diciéndonos este pasaje? Que lo que hizo Cristo quita la carga de intentar salvarnos a nosotros mismos. Dice el verso 18, donde hay perdón de pecados, donde ya esos pecados fueron redimidos, donde ya esos pecados fueron perdonados, no hay necesidad de otra ofrenda por el pecado. Mi hermano, tú no te salvas por la ofrenda de Cristo más tus cosas. Tú no te salvas por la ofrenda de Cristo más tu propio sacrificio, no. Es una ofrenda perfecta la que hizo Cristo Jesús por ti. No hay más ofrenda por el pecado. Ni todo el dinero del mundo, ni toda tu obra, ni todo tu conocimiento te va a salvar. Hay un solo medio para salvarnos, mis hermanos. Nosotros nos encanta poner peaje, donde ya Dios rompió todo eso y hizo un camino perfecto. De hecho, usted recuerda, y lo vamos a ver ahora más expresado en la próxima sección, pero usted recuerda cuando Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él estaba abriendo un camino. ¿Por qué nosotros estamos poniendo peaje? Diciéndole a la gente, sí, pero antes de ir a Jesús tienes que hacer esto, tienes que adorar a aquel, tienes que visitar aquella cosa, tienes que sacrificar aquello. ¿Por qué hacemos eso? Si ya Cristo una vez y para siempre nos ha libertado. Este es el fundamento de nuestra salvación, mis hermanos. Así que, verso 11 al 18 nos recuerda sobre qué descansa nuestra fe. Y la segunda parte de nuestro sermón en esta mañana está basado en los versos 19 al 25, la manera en la que vive una comunidad redimida.
Ya se nos recordó dónde descansa nuestra fe. Ya el autor les dijo, oye, recuerden a Cristo, sacrificio perfecto, todo lo que ocurrió allí. No hay que añadir a esa salvación. Pero ahora, de los versos 19 al 25, se nos va a recordar cómo es que vive una comunidad que tiene ese fundamento, esa gloriosa salvación. Dice el verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ustedes notan que el verso 19, 20 y 21 es una introducción porque el autor como que no sabe cómo despegar. El autor está tratando de explicar quién es Jesús, lo que hizo Jesús. Está tratando de explicar toda esa obra de salvación para decirte en el verso 22, acércate. Pero antes de decir acércate al Señor, te dice, mira todo lo que tenemos en Cristo. Libertad para entrar en el lugar santísimo. Recuerden que los sacerdotes no podían entrar ahí. Ahora hay libertad por la sangre de Cristo, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Mi hermano, si Él no hubiera abierto ese camino, no podíamos nosotros tener acceso, no había cercanía a Dios. No podíamos nosotros acercarnos a Dios si Él nos hubiera acercado a nosotros, como nos dice este pasaje. Él abrió un nuevo camino. Usted recuerda otra vez los fundamentos, Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, los expulsan de la presencia de Dios, los expulsan del Edén. Y el camino, ¿sabes qué se hace? Literalmente se cierra. El camino se cierra. Y Dios pone unos seres angelicales allí, a la puerta del Edén, para que otra vez Adán y Eva no puedan entrar. ¿Sabes qué está haciendo Cristo según este pasaje? Está revirtiendo esa maldición del pecado. Porque ahora Cristo está abriendo un camino donde antes no había. Cristo nos da ahora acceso. Esto es lo que dice Romanos 5, capítulo 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y tenemos entrada. Dice el versículo 2, tenemos acceso. Antes no teníamos eso. Y ahora tenemos entrada. Él abrió un nuevo camino, mis hermanos, a través del velo. Esto es su carne. A través de Él venir y morir en la cruz y ser nuestro sacrificio. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Jesús murió allí en la cruz, hay una imagen que nos dice Mateo que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, como señal de que ahora había un camino nuevo. Eso es lo que nos está explicando el versículo 20. Ahora tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, aquel que es nuestro mediador. No necesitamos otros mediadores, no necesitamos poner peajes. Para acercarte a Dios, tú te puedes acercar por medio de Cristo. Yo les he contado antes que yo me he encontrado con personas que me han dicho a mí, oye, sí, pero ora tú porque Dios te va a escuchar más a ti y tú estás más cerca de Dios. ¿Qué teología errónea? Ora tú porque tú estás más cerca de Dios y Dios te va a escuchar más a ti. No, es que si yo estoy en Cristo y tú estás en Cristo también, Él te escucha de la misma manera. Porque yo no voy a Dios con mis méritos, ni tú vas a Dios con tus méritos, los dos vamos de la misma forma. En nombre de Cristo. Hermano, si tú eres uno de los que hace muchas cosas como buenas, como obras, para tratar de que Dios te bendiga más y para tratar de que Dios te escuche más, quiero que sepas que si tú eres creyente, de la misma forma que oras tú, y ora el otro, el que no hace tantas obras como tú, Dios lo escucha igual. Porque Dios no nos recibe, el Padre no nos recibe por nuestros méritos. Allá arriba, cuando se toca la puerta, no se pregunta, ¿quién está llamando? ¿En nombre de quién? De Gil. ¿Quién es ese? En nombre de fulano. ¿Quién es ese? No, allá solamente se abre, mi hermano, cuando es en nombre de Cristo. Es la única manera. Él es nuestro mediador. Él es el árbitro. Y gloria a Dios por eso, que tenemos un mediador. Usted sabe que Job, yo no sé si usted se acuerda, pero Job clamaba por un árbitro. Hubo un momento cuando Job estaba en su lucha con Dios que él dice literalmente estas palabras. Él dice, ojalá hubiera un árbitro entre nosotros. Y ese es Cristo. Sí llegó, hay un mediador entre nosotros, entre un Dios santo y un hombre pecador. Y este pasaje le está recordando a la iglesia que tenemos ese gran sacerdote que nos abrió un camino nuevo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Verso 22 al 25. ¿Cómo vive una iglesia ahora que tiene este fundamento sólido de esta salvación en Cristo Jesús? Ahora podemos acercarnos. Pero miren cómo nos acercamos. Con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, dice el verso 22. Hermano, para acercarte a Dios, tú puedes hacerlo porque Él es tu Padre. De hecho, Gálatas dice
que el Espíritu Santo pone en nosotros esa inclinación a llamarle a Dios Abba Padre. Esa relación de intimidad, de decirle, tú eres mi papá y yo puedo ir delante de ti. Ya no hay miedo. ¿Por qué acercarnos con miedo? Podemos acercarnos en plena certidumbre de fe. ¿Sabes qué significa ese pasaje también? Esa línea de que te puedes acercar a Dios por medio del sacerdote, Cristo. De que te puedes acercar a Dios por medio de en plena certidumbre de fe. Es sabiendo que si tú vas en nombre de Cristo, siempre tienes acceso al Padre. Mi hermano, escuche bien, siempre que alguien va en nombre de Cristo, tiene acceso a Dios. Puede orar a Dios, puede hablar con Dios. No hay por qué decirle, Señor, tengo miedo de acercarme a ti. Bueno, cuando haces eso, muchas veces lo estás haciendo por dos cosas. O porque crees que te estás acercando a Dios por tus propios méritos, y acercarte a Dios por tus propios méritos, ya hemos visto en esta mañana, es imposible. O porque por tu pecado tienes una culpa tan grande que crees que no puedes acercarte a un Dios santo. Pero al final de cuentas, el que es creyente recuerda que para acercarse a Dios nunca lo hace por su propio mérito, lo hace en nombre de su mediador, en nombre de Cristo. ¿Cómo nos acercamos? Nos acercamos, verso 22, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Usted sabe que esa imagen, a qué se está refiriendo? Vuelva a Levítico. Y cuando usted vuelva a Levítico, ese libro de la Biblia, se da cuenta que cuando se hizo el templo, estaba lleno de lugares donde eran como fuentes de agua, donde los sacerdotes se tenían que lavar todo el tiempo. Hermano, todo el tiempo tenían que estar purificándose, lavándose, antes, después de entrar. Miren, en la época medieval, en la historia de la iglesia, incluso se nos dice que había monjes que se dedicaban a transcribir los documentos estos antiguos, los pergaminos. Eran transcribiendo la Biblia de generación a generación. Y habían unos monjes que cuando llegaba a la palabra Dios, que tenían que escribir la palabra Dios, ¿sabe qué hacían? Se detenían, dejaban su lápiz en el escritorio, se iban y se bañaban, un baño de purificación, y regresaban a seguir escribiendo. Porque para ellos la noción era de que esto es algo tan santo que yo tengo que lavarme. Pero piensen esto, y algo muy interesante, porque dice que cuando nos acercamos a Dios tenemos que acercarnos puros. Hermano, alguien levanta la mano, ¿quién se podría aquí acercar a Dios que tenga el 100% de pureza en sí mismo hoy para estar delante de un Dios santo? Ninguno. Pero esa es la belleza del Evangelio. Lo que le pasó a Isaías, recuerdan, lo estudiamos aquí el miércoles. Isaías vio lo sucio que estaba y dijo, ay de mí. ¿Qué pasó después? Vino este ángel, lo purificó, puso un carbón encendido sobre sus labios y le dijo, tú eres puro ahora. Yo te he purificado. Para que puedas estar delante de mí, yo te he purificado. Bueno, lo dice el verso 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, Él ha hecho eso en ti también si tú eres un creyente hoy, si tú estás en Cristo. De hecho, todas las fuentes de agua del mundo no podían lavar el pecado de Isaías. Eso lo decíamos el miércoles. Él estaba sucio. Él no dijo allí, oye, Dios, espérate un momentito que voy a ir a lavarme al templo, que allí hay muchas fuentes de agua y después vengo delante de ti. Él podía buscarse todos los jabones del mundo. Nunca iba a ser limpio delante de Dios. A Dios nos podemos acercar puros porque Él nos ha purificado, mi hermano. Miren esto, Él nos manda a acercarnos a Él. Este es el Evangelio. Él nos manda a acercarnos a Él. Él sabe que es imposible hacerlo por nosotros mismos porque estamos sucios. Él nos limpia en Cristo Jesús para que podamos ir delante de Él. Pero no nos olvidemos de que siempre que alguien se tenía que acercar a Dios, lo hacía sabiendo delante de quién estaba, delante de un Dios santo. No nos olvidemos, mi hermano, y ahí requiere también lo que es la santificación progresiva y activa del creyente, que intencionalmente sabe que él no puede hacerse perfecto, pero Pablo dijo, yo no lo he alcanzado, pero ¿qué decía Pablo? Pero para eso prosigo. Yo no soy perfecto, pero voy de camino a la perfección en Cristo. Yo no lo he alcanzado, yo todavía caigo y peco y tengo pecado en mí, estamos en este cuerpo. Pero hay una intencionalidad mía de ir delante de Dios una y otra vez. Y cuando pecamos, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús, para purificarnos, para limpiarnos de toda maldad y poder acercarnos a Dios. Así que a la luz de todo este acceso que ahora tenemos a Dios,
por medio de Cristo. Miren el llamado que se nos da aquí. Versículo 23. De hecho, mírenlo de esta manera. Usted pensaría que esto, lo que dice el verso 23, es lo que se supone que el autor de esta carta le dijera a estos hermanos que están perseguidos. Recuerden, ellos están sufriendo, están perdiendo sus vidas, sus casas, sus trabajos. Los están matando por su fe. Si esto se dio en Roma, como dicen muchos comentaristas bíblicos, a los cristianos los cogían y los ponían en los postes y les prendían fuego para que fueran la luz de la noche, literalmente, para alumbrar las calles. Y en medio de todo esto, usted pensaría que el mensaje, ¿cuál es? Verso 23, oye, tranquilos, manténganse firmes, sin fluctuar, recuerden la esperanza que ustedes tienen, recuerden que Dios es fiel. ¿No sería lo lógico esa carta enviarle solamente el verso 23? Pero ¿por qué antes de enviarle ese ánimo de manténganse firmes, manténganse tranquilos, no fluctúen, mantengan su esperanza y recuerden la fidelidad del Dios que prometió? ¿Por qué antes de todo eso le habló de lo que hizo Cristo? Eso es todo lo que tenemos que pensar en esta mañana. ¿Por qué antes de decirle esas palabras de ánimo le habló de lo que hizo Cristo? Hermanos, porque lo más importante para estos creyentes era recordar que si perdían sus casas aquí en la tierra, en los cielos tenían una herencia ganada por Cristo. Que si perdían sus vidas aquí en la tierra, allá arriba tenían una vida eterna ganada por Cristo y segura en Cristo. Y eso está importante cuando usted le toca animar a otro, cuando usted le toca aconsejar a otro, mi hermano. Cuando usted está hablando con otra persona, a veces usted va directo a la persona y hasta le dice, bendito, sé que estás pasando por esto, mira, yo te animo ya, y lo deja ahí. Y eso está bien, eso tiene su lugar. Pero antes de eso, mi hermano, recuerde la identidad que él o ella tiene en Cristo Jesús. Recuérdele el Evangelio. ¿Sabes qué nos está enseñando esta carta? Que este hermano que la escribió, antes de fortalecerlos, antes de animarlos para que ellos sigan de pie en medio de sus batallas, les está recordando a Cristo. Les está recordando el Evangelio. Les está diciendo, todo se va a tambalear alrededor, todo se va a caer, todo se está destruyendo. Pero hay un fundamento sólido que nunca se destruye y es lo que hizo Jesús. La obra de Cristo es perfecta y esa obra no se puede destruir. Manténganse firmes. La idea de manténganse firmes es la idea de mantengan su posición en la lucha. Usted sabe que en la Primera Guerra Mundial hubo algo que se llamaba la lucha de trincheras. Y usted sabe que pasaban a veces meses, incluso años, donde había un ejército aquí y un ejército aquí y no se movían ni una pulgada. No se movían ni un pie. Se quedaban uno disparándole a este y este disparándole a este. Y aquí el terreno vacío. Y a veces pasaban meses y meses y estaban ahí. Se llamaba guerra de trincheras. Ocasionó muchas muertes eso. Pero la idea de los comandantes en cada bando, ¿sabes cuál era? Era, oye, no vamos a ganar territorio, pero tampoco pierdas territorio. O sea, mantente firme. Quédate ahí tranquilo con las armas, peleando la buena batalla. Quédate ahí en tu posición. Aquí el verso 23, frente a todo lo que estaba pasando esa iglesia, después de recordarles el Evangelio y lo que hizo Cristo para salvarlo, le dice, manténgase firme, no fluctúen, que su fe no caiga. Mi hermano, le está diciendo, miren a Jesús. Si su fe va a caer, miren a Jesús, miren lo que él hizo por ustedes. Si ustedes tienen dudas de si Dios es fiel, miren la cruz. Aquí en el verso 23 le está diciendo, fiel es el que prometió, confíen en las promesas de Dios. Hermano, no hay una imagen más hermosa de la fidelidad de Dios que la cruz, mostrándonos lo que pasó ahí. Cristo muriendo por nosotros, cumpliéndose todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a que vendría este Cordero perfecto. Pero antes de terminar, mire lo que él hace. Versos 24 y 25. Le habla entonces como un todo. Recuerde que esto era una iglesia siendo perseguida. Le dice, manténganse firmes, no echen para atrás, sigan con esperanza, sigan confiando en el Dios fiel que prometió. Y luego el verso 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En la Nueva Traducción Viviente ese versículo dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Oye, en medio de una persecución, en medio de un tiempo tan difícil, a este autor se le ocurre, claro, inspirado por el Espíritu Santo, se le ocurre decir, oye, recuerden que ustedes no están solos y que si tú eres un creyente y perteneces a una iglesia, tú tienes una responsabilidad con tu hermano.
Que si ese hermano está sufriendo, tienes que animarlo en la fe. Tienes que animarlo a amar al enemigo, a hacer obras de amor. De hecho, noten cómo la idea de conocer, amar y servir está en toda esta idea, en todo este pasaje hasta el verso 25. Esta iglesia es animada a conocer la obra de Dios en Cristo. Luego son animados al amor, a que uno a otro diga, oye, tenemos que amar como Cristo nos amó. Y luego son llamados a las buenas obras, al servicio. Son llamados a amarse, a cuidarse unos a otros. Son llamados a estimularse al amor los unos a los otros. Son llamados a que si cuando en medio de esta persecución tú ves que el hermanito tal está flaqueando su fe, tú eres llamado a ir a buscarlo. Y decirle, hey, estamos en una batalla, pero Dios es fiel, tenemos esperanza. Verso 23, mira lo que hizo Cristo. Estamos llamados a recordarnos esa obra de Cristo, los unos a los otros. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? Que había un hermano peleando una batalla, una situación, y tú fuiste aquel que lo estimulaste, que lo animaste. Amar a Dios, amar al prójimo, hacer buenas obras, a vivir una vida santa delante de Dios, aún en medio de la situación que estuviera pasando. Y miren cómo dice el verso 25, el último verso de nuestro pasaje de hoy. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mi hermano, esto fue escrito hace 2000 años casi. Y esa iglesia tenía una situación donde había gente que se estaba dejando congregar. Claro, hay un contexto en esa época y era la persecución. Escuche bien, mi hermano. Aún en medio de la persecución, esta iglesia se reunía. Había unos que no llegaban y ¿sabes cuál fue la invitación del autor? Inspirado por el Espíritu Santo. No fue, hey, tranquilo, estamos en persecución, quédate en tu casa. ¿Tú sabes cuál fue el llamado? Necesitan la iglesia. Necesitan reunirse. Se necesitan unos a otros. Aquí fácilmente el autor pudo haber dicho, oye, estamos en tiempos de persecución, cada uno a su casa. Estamos en tiempos difíciles, cada uno a su casa, sepárense. Eso es lo que quiere Satanás, el enemigo de la iglesia. Él vino a hurtar, matar y destruir, a dividir, separar. Cristo, el buen pastor, ¿sabes qué hace con su oveja? Las une. El buen pastor, la junta. Eso hace un buen pastor. Así que el llamado interesante de este pasaje, que en medio de este contexto, esta gente en persecución, el autor le dice, no dejen de congregarse. Mi hermano, nosotros somos los que ponemos las excusas para no congregarnos. Yo les he hablado, Dios me ha permitido estar en contexto de Guatemala, Cuba, Haití, otros lugares donde cuesta mucho ir a congregarse. A mí me contaron, el día que yo fui a predicar a la iglesia en Guatemala, bajo mi hermano, una lluvia que yo nunca he visto en Puerto Rico. Un torrencial, rayos y una lluvia, bueno, al punto de que yo predicando aquí y habían chorros de agua bajando por aquí, por acá, por el frente. Ya el agua se había metido al lugar. Y yo recuerdo que seguimos predicando. De hecho, me tuvieron que subir el micrófono. Había un Carlos allí. Lo último. Porque la lluvia era tan fuerte que no se escuchaba el mensaje. Y había una iglesia llena. Pero para mí lo sorprendente fue cuando al final, ya la lluvia había bajado un poco, uno de los pastores o líderes va y me presenta a una jovencita. Y cuando me presenta a esta jovencita, estaban con su falda, de hecho, y tenían bache al final, y en los pies. Y me dice, ¿sabes qué? Ellas llegaron hoy al servicio porque querían aprender más de la palabra de Dios. Pero yo quiero que tú sepas lo que ellas hicieron. Ellas tuvieron que cruzar un área donde estaba ya inundado. Era el camino de su casa a la iglesia. ¿Y sabes qué hicieron? Claro, era un momento donde ellas tenían que tomar una decisión y dijeron, oye, todavía podemos pasar por aquí. Estaban en su falda. Las que estaban en pantalones se subieron un poco el pantalón, cogieron las chancletas, los zapatos, los cogieron en las manos y llegaron a la iglesia con los zapatos en la mano y enfangados. Pero llegaron. Y eso a mí me sorprendió tanto. Yo les he contado a este hermano en Cuba que salía de la clase a las 3 de la tarde. El hermano José siempre me escribe por WhatsApp. A las 3 de la tarde, 8 a 3 era la clase. Se iba a hacer una fila hasta las 7, 8 de la noche a buscar pollo, si había. Regresaba a su casa muy fiel. Fue el estudiante más fiel que tuve. Al otro día, a las 8 de la mañana, y me decía, yo quiero aprender más de Dios. Eso me decía. Hermano, no importa el contexto. El que quiere estar en la casa de Dios, el que quiere estar con los hermanos, lo va a hacer. Y aquí había un contexto muy difícil.
Había una persecución y el llamado del apóstol inspirado por el Espíritu Santo es no dejen de congregarse. Es ahora cuando más ustedes se necesitan. Este es otro tema, ya tenemos que terminar. Pero ¿sabes qué hizo el COVID? El COVID nos dividió. Obviamente había unas razones de salubridad en su inicio. Era una pandemia, nadie sabía qué era eso. Y no sabíamos cómo responder a eso. Nadie sabía, nadie puede decir que estaba preparado para eso. Después, más adelante, fue que se supieron otras cosas, pero en el inicio, ¿qué hacer con esto? De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, al principio nadie tenía idea de si eso era algo tan mortal que nos iba a matar a todos. Porque así se proyectó en un momento dado. Entonces, una de las cosas que ocurrió desde el principio, obviamente por razones de salubridad, tuvimos que separarnos. Pero mi hermano, aún en esos momentos de separación fue muy duro. Yo no sé si para usted, pero para mí, y no porque soy el pastor, porque lo he hablado con otros hermanos y ustedes me lo han dicho, fueron momentos duros, fue bien difícil. Fueron momentos de estar separados en la iglesia. Y tú dices, sí, pero estás tú, no, eso no es lo mismo jamás. Yo le predicaba a una cámara, mi hermano, me encanta predicarle a ustedes, aquí de frente, a una cámara ahí. Eso no es nada fácil, es una dinámica totalmente diferente, una máquina. Y yo sabía que ustedes estaban al otro lado, pero una experiencia totalmente diferente. Estamos separados. Pero algo bonito fue durante ese tiempo recibir mensajes uno de otro, recibir llamadas. Algo teníamos que hacer. Mi hermano, porque la importancia es estar unidos. La importancia es congregarnos. La importancia es, o la idea que se quiere recalcar aquí es que nos necesitamos unos a otros. Dice el verso 25, tenemos que exhortarnos unos a otros. ¿Cómo vamos a practicar eso de amarnos los unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras si no estamos juntos? ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos necesitamos unos a otros. Y tanto más, mire lo que dice al final, cuando veis que aquel día se acerca. Y yo me uno a las palabras de Peter cuando decía ahorita que muchas veces esto simplemente lo tenemos como una idea más. Cristo viene y Cristo viene y Cristo viene. Pero no pensamos en que genuinamente Jesús viene pronto porque Él lo prometió. De hecho, si usted ha leído la Biblia completa, la Biblia termina diciendo, he aquí, vengo pronto. La palabra de Jesús. Y debemos vivir esa expectativa. Esto no es vivir diciendo, no, que yo primero haga esto y aquello, me case, tenga hijos, tenga nietos, me retire, tenga un buen retiro y después que venga Cristo. No, mi hermano. O es que estás tan atado a este mundo, a las cosas de este mundo, que si viene Cristo hoy le dice, no, ven mañana porque tengo un compromiso. Hermano, nos reímos, pero somos así. Es que yo tenía una actividad que era tan buena hoy. Tenía un compromiso tan bueno hoy que mejor mañana. Porque estamos demasiado atados a este mundo. Y el autor termina diciendo, ese día se acerca. Vivan pensando que Cristo puede venir hoy. Así que únanse como iglesia. Tienen que estar juntos, tienen que amarse, tienen que cuidarse, tienen que exhortarse unos a otros. Y la palabra exhortar tiene que ver con la idea de predicar o llevar un mensaje. Y no es la misma connotación de predicar un mensaje del púlpito, pero es una connotación que te está diciendo, oye, tú tienes que estar exhortando a tu hermano. ¿Exhortándolo con qué? Bueno, por eso nos habló tanto del verso 11. Exhortándonos con el gran Salvador que tenemos. Miren, a veces tu suelo, tu piso, te vas a maquiar. Qué bueno es tener un hermano que te recuerde que en Cristo Jesús tienes un fundamento eterno y sólido. Pero ¿sabes qué? A ti también te va a tocar un día cuando el piso sobre el cual descansan los pies de otro hermanito por ahí esté tambaleándose. Tu fe esté siendo quebrantada, esté dudando, esté flaqueando. Ahí te va a tocar a ti exhortarlo. Ahí te va a tocar a ti buscarlo y decirle, oye, aunque bajo tus pies todo está tambaleando, mira a Cristo, mira lo que hizo Jesús por nosotros. Mantente firme. Antes de decirle mantente firme, verso 23, el consejo para esta iglesia que estaba sufriendo es decirle, mira a Jesús, mira el Salvador que tenemos. Es un Salvador poderoso. Es un Salvador que hizo una obra completa en nosotros. Nosotros estamos en sus manos. Por eso podemos mantenernos firmes. Por eso debemos amarnos, cuidarnos, exhortarnos los unos a los otros. Por eso debemos buscar todas las maneras posibles, mi hermano. Siempre que sea posible para nosotros, necesitamos estar unidos. Siempre que sea posible para nosotros, debemos estar juntos.
Yo estaba con un grupo de pastores el viernes y sábado en una conferencia de pastores allá en San Juan, y una de las cosas que pasó fue que ellos tenían planes hoy para regresar. Bueno, literalmente eran planes ayer. La conferencia se acababa a las 3 y en la noche ellos se montaban en un avión. Uno era de West Virginia, otro era de Kentucky, otro era de South Carolina, otro de Luisiana, y la idea era montarse en un avión y regresar a sus iglesias y hoy, en esta mañana, estar predicando en su iglesia. Ese es el plan. Y cuando ayer ya estábamos en el almuerzo, ellos nos enseñaban los tickets o las llamadas o los mensajes de la aerolínea, vuelos cancelados por las cuestiones del tiempo allá. De hecho, muchos de ellos tuvieron que tomar medidas drásticas de no reunirse hoy, porque es que no había simplemente la manera. No había forma de salir de sus casas. Y ellos enviaron un mensaje. De hecho, usaron las facilidades de allá de la convención de CEN para enviar ese mensaje a sus iglesias, algunos de ellos, diciéndole, nos vemos por Zoom, vamos a reunirnos y predicamos y qué sé yo. Pero mi hermano, ¿sabes qué? Esa es la excepción de las excepciones de las excepciones. No nos acostumbremos a eso, porque eso no es la norma. La norma es que la iglesia se congregue. Que mientras la iglesia se pueda congregar, siempre esté unida. Siempre nos estemos exhortando unos a otros con estas palabras, recordándolo. Hermano, hay alguien al lado tuyo, miembro de la iglesia hoy, que necesita recordar que tiene un gran Salvador en Cristo. Y hoy tú puedes ser la persona que se lo recuerde. Decir, oye, te entiendo que estás pasando muchas cosas fuertes. Mantente firme, mira el gran Salvador que te sostiene. Eres tú tal vez la persona que hoy necesita escucharlo. Para eso está la iglesia. Para venir juntos en la palabra a escucharlo, exhortándonos unos a otros, amándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, aún en los momentos más difíciles. Esa iglesia estaba pasando uno de los momentos más difíciles de su vida. Estaba siendo perseguida, muchos de ellos murieron. Y por eso estas palabras de ánimo, manténganse firmes, recuerden la esperanza que tienen en Cristo, recuerden que Dios es fiel. Hermano, tú tienes ese ministerio, eso te toca a ti, me toca a mí, eso le toca a todos. Si no lo has practicado, hoy es un buen día para ir desde atrás para adelante y mirar a los hermanos. Y decirles, ¿sabes qué? Dios es fiel, era el Salvador grande que tenemos. No importa lo que esté pasando, mantente firme. Exhorta hoy a tu hermano y recuérdale ese gran sacrificio que fue completo como lo vimos hoy. Recuérdale ese gran sacrificio que fue perfecto una vez y para siempre. Recuérdale a aquel que nos santificó, como dice el texto, de una vez y por todas, para siempre nos santificó y nos purificó. Recuérdale la bendición, recuérdale orar. ¿Usted sabe que a veces nosotros se nos olvida orar? Hace 3 sermones atrás, más o menos, yo hablaba acerca de cómo primero, para resolver algo, primero vamos a cualquier sitio menos a Dios. ¿Se acuerdan de eso? A veces se nos olvida orar, lo básico. Tú necesitas un hermano aquí que te diga, oye hermano, tú me estás contando tu problema, tu carga, tu situación, pero tú has ido a Dios. ¿Tú se lo has llevado al Señor? Oye, qué bueno, yo quiero un hermano así. Que un día yo esté cargado con una situación y yo se la exprese y yo ni me haya acordado porque estoy ciego en mi situación. De lo más básico, ir delante de Dios a llevarle mi carga, porque Él es fiel. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a vivir como una comunidad redimida, aquellos que conocen a Dios, que aman a Dios y que viven para Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos en esta mañana por la bendición de escucharla juntos como iglesia. Señor, que no tengamos en poco la bendición de lo que es la iglesia. Señor, siempre que podamos congregarnos, Señor, que esa sea nuestra prioridad. Señor, que no tengamos en poco, que no bajemos el estándar. Estar aquí es importante. Estar juntos es importante para cantarte cánticos, para adorarte, pero también para escuchar tu palabra y animarnos unos a otros, como decía este verso, exhortándonos unos a otros. Oh Señor, que veamos esa hermosa imagen del Evangelio en nuestra iglesia. Un hermano animando a otro, diciéndole, mantente firme, mira el gran Salvador que tienes en Cristo Jesús. Que tengamos un hermano diciéndole a otro que no importa si su mundo se está viniendo abajo y se está tambaleando, en Cristo tenemos la roca de los siglos. Que tengamos un hermano diciéndole a otro, oye, hay esperanza, Dios es fiel porque Él prometió. Que tengamos hermanos unos a otros recordando, impresionados juntos con este gran Salvador que una vez y para siempre se ofreció a sí mismo y nos salvó. Señor, ayúdanos a vivir
de esa manera, como tu iglesia, una iglesia que te conoce, que conoce tu obra de salvación, una iglesia que te ama a ti, pero que también se aman unos a otros, y una iglesia que vive para ti, una vida de servicio, de entrega a ti y los unos por los otros. Ayúdanos a no dejarnos de congregarnos, Señor, porque hay algo importante que pasa. Primero te escuchamos a ti, pero también hemos visto en esta mañana, nos necesitamos unos a otros, especialmente cuando el día se acerca y sabemos, Señor, que hoy es un día más cerca de tu venida. Aún hoy, en este día, nos necesitamos más los unos a los otros. Padre, gracias por tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Te lo pedimos todo. Amén.